día, te saluda la psicóloga Rosario Roca. Soy egresada de la Universidad Peruana Los Andes, especialista en psicología ocupacional y especialista en recursos humanos. El día de hoy he venido a hablar sobre riesgos psicosociales. Conozcamos qué son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales en el entorno laboral ha emergido como un desafío crítico para las organizaciones y sus empleados en todo el mundo. Vamos a conocer algunos antecedentes legales en el Perú. Tenemos a nuestra Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos menciona que los registros de monitoreo psicosocial son obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos a nuestra resolución ministerial, la 374, que nos habla de un listado de agentes psicosociales que ha sido mencionado en el año 2008. Entonces, ¿qué son los riesgos psicosociales? Tenemos una definición de la Organización Internacional del Trabajo en el año 1986 que nos habla que en el trabajo abarcan las interacciones entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo. Entonces, podemos decir que los riesgos psicosociales son las condiciones de trabajo que se encuentran presentes en una situación laboral y que se encuentran directamente relacionadas con condiciones del trabajo, tales como la organización del trabajo, el contenido del puesto, la realización de la tarea y el entorno laboral. Si te está gustando la clase, recuerda que en Starley Capacitaciones tenemos la especialización de recursos humanos, donde aprenderás estos temas y te invito a inscribirte al número en pantalla. En el reencuentro de las consecuencias producidas por la presencia de los factores de riesgo psicosocial en las empresas, se destaca la colisión de dichos riesgos de la salud en el trabajador, cuya repercusión puede generar daños diversos. Los riesgos psicosociales con mayor incidencia en las empresas. Ahora, acompáñame a pizarra para conocer un poquito más. Bien, vamos a conocer cuáles son los riesgos psicosociales que prevalecen en las organizaciones. Tenemos a los riesgos psicosociales. Tenemos dos riesgos que prevalecen en la organización y una de ellas es el estrés laboral, el famoso estrés laboral, que se ve representada en la organización. ¿Y cuál es el otro factor de riesgo psicosocial que viene alterando dentro de mi organización? Es el famoso acoso laboral, conocido también como el bullying. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer un poco cómo el estrés laboral se ve en cada organización y también se ve representada cuáles son sus consecuencias de este factor de riesgo psicosocial. Recuerda que el estrés laboral es una de las principales causas que se ve en las organizaciones, ¿ok? Es una de las principales causas que se ve en las organizaciones y también ¿por qué se ve afectado el estrés laboral? Vamos a ver un poco cuáles son esos estados emocionales que genera el estrés laboral. Y vamos por el punto número 1, porque tenemos trabajadores que van con mucha prisa en el desarrollo de sus actividades. Punto número 2, vamos a conocer cuál es el segundo estado, ¿no?, que prevalece dentro del estrés laboral. Dentro del estrés laboral también se ve, pues, que hay frustración. Es un estado en el cual, pues, prevalece mucho dentro
del factor estrés laboral. Tenemos trabajadores que al no cumplir con sus objetivos se ven o se sienten frustrados, ¿no? Al no cumplir con estos planes que tienen a largo plazo. ¿Cuál es el tercer estado que podemos visualizar? La complacencia. Muchas veces vemos a líderes complacientes, permisivos, que de pronto no están desarrollando un buen liderazgo en la organización. ¿Listo? Y por último, vamos a ver aquí el último estado por el cual se produce el estrés laboral. Tenemos ya a trabajadores que de repente van con mucha prisa, con mucha frustración, con mucha complacencia. En este punto de acá estábamos comentando quiénes son nuestros líderes en la organización. Al tener líderes complacientes, estoy generando estrés laboral. Aquí tenemos el último punto, que es la fatiga. Cuando yo hablo de fatiga, estoy comentando del exceso de trabajo, el exceso de horas que tiene el trabajador dentro de su jornada laboral, ¿no? Dentro de lo que es nuestra ley, que nos menciona que tenemos que hacer respetar también nuestro horario de trabajo. Una vez más, estimados estudiantes, no todo es el dinero. Recuerda que el estrés laboral es un factor de riesgo psicosocial que puede prevalecer y se puede ver muy marcado como en la persona, como en el trabajador, y tanto es importante tener en cuenta estos 4 estados emocionales que nos puede llevar a cometer ciertos errores críticos o ciertas acciones que no queremos tener consecuencias más adelante. Por último, voy a tener que mencionar el factor de riesgo psicosocial que también se ve muy marcado en las organizaciones. Estoy hablando del acoso laboral o en término inglés, el famoso moving, ¿no? Básicamente aquí que queremos realizar o marcar en este sentido es que aquí siempre vamos a tener a una víctima que va a sufrir daños psicológicos y muchas veces físicos. ¿Y esto dónde se ve? Se ve pues en la mayoría de organizaciones, ¿sí? Les comento un caso, hace poco pues he tenido que abordar un caso de acoso laboral donde un trabajador ya no quería asistir tanto porque se veía muy afectado, muy amenazado por su jefe inmediato, que era pues supuestamente un líder de la organización. Pero este líder siempre atentaba con él con palabras negativas. ¿Qué le hacía hacer? Le hacía sentir menos, de pronto siempre trataba de que no se sienta cómodo en su área laboral. Entonces llegó a un punto en el que el trabajador ya no toleraba más y tuvo que retirarse de la empresa. ¿Pero qué viene después de esto? Viene el soporte, la terapia emocional que él ha tenido que llevar por un periodo de tiempo. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia pues de este daño que hemos tenido que ocurrir o que pasar como daño psicológico, ¿no? Una vez más, nosotros muchas veces somos víctimas en estas situaciones de violencia psicológica o violencia física, pero yo aquí les menciono, tenemos esta línea, siempre somos las víctimas en muchas situaciones. A modo de recomendación, pasemos esta línea roja y aprendamos a ser los protagonistas. Protagonistas para evitar daños psicológicos y daños físicos, ¿ok? Entonces, acompáñame a continuar con las diapositivas. Esa fue la explicación en pizarra. Ahora vamos a conocer los efectos de los riesgos psicosociales en el trabajador. Acompáñame nuevamente a pizarra para ver un poco más a detalle sobre este tema. Vamos a conocer cuáles son los efectos de riesgo psicosocial, ¿ok? Efectos que se van a ver marcados en los trabajadores. ¿Listo? Permítanme, por favor, mencionar algunos efectos en ellos.
Vamos a observar factores tanto físicos y psicológicos. Cuando yo hablo de efectos físicos, pues voy a tener incluso rasgos como que se vean alteradas nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores se van a ver muy alterados dentro de lo que es los rasgos físicos, pero sobre todo los dolores de cabeza, las famosas cefaleas que vienen pues muy marcadas en los trabajadores, hasta incluso pues se han visto que por el estrés laboral salen con algunos granitos en la cara o de pronto con mucho sueño, mucha tensión, ¿no? Que es un dolor físico que de pronto sí es importante tomarle mucha atención. ¿Cuál es el otro efecto psicológico que de pronto se ve muy marcado en los trabajadores? Pues uno de los factores psicológicos o de los efectos psicológicos es la depresión. Y cuando uno se ve depresivo, alterado y afectado por su carga laboral, cuando yo pierdo las ganas por hacer las cosas. Y aquí me logro mencionar sobre la apatía, la famosa anidonia, ¿no? La tristeza profunda que yo tengo, el desgano que yo hago o genero al perder el interés por el trabajo, ¿no? Porque siento que en mi trabajo no me reconocen. Entonces, uno de los efectos psicológicos va a ser la depresión. La ansiedad, ¿no? Cuando yo hablo de ansiedad, pues muy rápidamente me voy a dar cuenta que tengo trabajadores que les sudan las manos con frecuencia, ¿ok? Esto es cuando me refiero a la ansiedad. También dentro de los estados o de los cambios emocionales o los efectos emocionales que yo voy a tener en consideración es también la insatisfacción. ¿Listo? Y esto, como les mencionaba, en algún momento se va a ver visto con la frustración, el no haber logrado y cumplido con mis objetivos. Aparte de estos efectos psicológicos, de hecho yo voy a tener conflictos grupales. Y estos conflictos grupales, ¿dónde se va a ver marcado? En mi área de trabajo. Voy a pelearme con todo el mundo y el no querer tener ese interés, esa paciencia por lograr las cosas, voy a perder los papeles, ¿no? La famosa impulsividad que yo tengo de repente con mi equipo de trabajo. El perder el interés, el desgano, pero también sale esas ganas de dejar todo y perder el control por las cosas, ¿ok? El otro punto y último es que yo me voy a ver expuesto a los accidentes. Voy a tener mucho riesgo en el hecho de que estos factores de riesgo psicosociales me están afectando a nivel físico y psicológico y me voy a tener que ver en el riesgo de poder en algún momento accidentarme. ¿Y esto a dónde te puede llevar? A que de repente no regreses a casa sano y salvo como trabajador. Es importante que el área y la organización preste mucha atención a estos efectos de riesgos psicosociales. Ahora sí, acompáñame para continuar viendo las presentaciones. Gracias. Hemos conocido los efectos de los riesgos psicosociales en el trabajador. Entonces, ¿cómo abordar los riesgos psicosociales? Para abordar eficazmente los riesgos psicosociales, las empresas deben adoptar enfoques proactivos y basados en evidencia. Te presento algunas estrategias que es importante tener en cuenta. Evaluar y prevenir. Sobre todo, es importante que en las organizaciones se realicen evaluaciones de riesgo psicosocial para identificar cuáles son los riesgos psicosociales y los riesgos específicos que prevalecen en el entorno laboral y tomar medidas preventivas. Recuerda que la evaluación debe ser de forma anual. La identificación temprana es esencial. Punto número 2,
la capacitación y sensibilización. Ofrecer capacitación sobre salud mental y bienestar emocional para empleados y líderes es un punto muy importante. La sensibilización reduce el estigma y promueve un ambiente de trabajo más saludable y más cómodo. Flexibilidad y autonomía. Proporcionar flexibilidad en la carga de trabajo y permitir a los empleados tener cierto de control sobre sus tareas y horarios. Vamos con el punto número 4, políticas y procedimientos. Establecer, implementar políticas y procedimientos claros para abordar el acoso, la discriminación y el estrés laboral en las organizaciones es un punto importante a tener en cuenta. Si te gustó esta clase, te invito a matricularte en la especialización de recursos humanos, donde aprenderás temas como este y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones.